como decía mi hermano René Ovidio, el Señor es soberano en su obrar, en las cosas que Él hace y no las logramos entender. Y qué bueno es que nuestro Dios también es bueno, ¿verdad? Es misericordioso y clemente. Y no estamos, digamos, sabiendo que Él es soberano y todo, y sin embargo Él es bueno, hermanos. Él es bueno y misericordioso y podemos confiar y esperar en su buena de noviembre, entrando ya a lo que se conoce como la fecha de la Navidad o esos días de fin de año, y es muy común pensar en lo que la gente a nuestro alrededor piensa y hace acerca de la Navidad y de todo eso. Ahorita que venía pasando aquí por la autopista, vi un rótulo, y en ese rótulo está una familia sentada comiendo el producto que esta marca vende, y ellos dicen el regalo de la Navidad está en nuestra mesa. Y yo ve que le quedaba viendo al rótulo, y fíjese que, hermanos, muchas veces nosotros nos vemos llenos, nos vemos abarrotados de tanta publicidad, de tantas cosas que vemos, no solamente en estos días, sino que a través de todo el año, donde las cosas que vemos tratan de enfocarnos para que nuestra mirada y nuestras prioridades vean cosas de importancia en otro lado y no donde Dios quiere que la veamos y que la enfoquemos. Y en el tiempo de Navidad, de hecho, imagínense cómo sentiría usted si en Navidad no le dan un regalo o algo así, ¿verdad? Que a veces nos sentimos raros. O que no haya una cena en la casa de Navidad. Un día con un amigo, con Luis, ¿se acuerda de Luis Chibolín? Como él era de San Miguel y yo de Santa Ana, nos quedamos aquí un 24 de diciembre. Supuestamente después de la iglesia íbamos a ir a ver con algún hermano, nos iba a invitar a comer, solo que no sabíamos quién. Pues sucede que nadie nos invitó y fuimos a comer unos hot dogs a una gasolinera en la cena del 24 de diciembre. Pero fíjense cómo uno valora lo que uno puede tener ese día, el 24 de diciembre, una cena, un regalo, y son cosas valederas, son cosas importantes. Pero yo quisiera en esta mañana, hermanos, que nos enfocáramos en cuál es el regalo que hemos recibido de Dios y cuál es el aprecio que Dios espera que tengamos de lo que Él nos ha dado y que sabemos que es a su Hijo. Yo le he titulado a este mensaje Apreciando el regalo más valioso. Apreciando el regalo de Dios, porque sabemos que Cristo vino, hermanos, hemos cantado en esta mañana acerca de Cristo, pero realmente a veces nos encontramos sumergidos en los valores que el mundo le da pena, y ojalá y primero Dios, hermanos, que la haya, y qué bueno, invita, oye, si quiere, que la tengamos, pero hermanos, hay algo mucho más valioso que deberíamos de reflexionar en estos días, y es en Cristo Jesús, que Él haya venido por cada uno de nosotros. Entonces yo le he titulado a este texto Apreciando el regalo más valioso. Y vamos a estar leyendo Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7. Lo vamos a leer en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y dice: la firma y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta profecía, hermanos, acerca del nacimiento de Cristo se llevó a cabo alrededor de 740 a 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Cristo. Es decir, el Señor utilizó a muchos profetas para anunciar su venida. Sin embargo, el profeta Isaías, podríamos ver en las escrituras que fue uno de los que anunció detalles bien específicos, por ejemplo, dónde nacería, que nacería a través de una virgen, y otros detalles adicionales en un tiempo bastante anticipado. ¿Cómo se encontraba la nación de Israel en aquel entonces, hermanos? Estaba
amenazados por una invasión. Estaban también, hermanos, llenos de idolatría y de pecado, y podríamos decir que la nación se había apartado del Señor, la nación de Israel, y estaba nada más esperando el juicio de Dios. Sin embargo, a través del profeta se anunciaba la venida de el Salvador, la venida de una esperanza para una nación alejada de Dios. Y muchas veces Dios ha utilizado los ejemplos de la vida o del pueblo de Israel de aquel entonces para tipificar cómo se encuentra la humanidad o cómo nos encontramos nosotros, porque nosotros no somos judíos. No sé si habrá algún judío acá, pero no somos judíos quizás de nacimiento, pero sí tiene que ver también con nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es, quiero ver, allá es, ¿verdad? La necesidad de recibir este regalo, porque era necesario. Dios lo anunció para el pueblo de Israel y decíamos, la condición del pueblo de Israel era de total abandono de Dios, lejanía de Dios. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la humanidad y en nuestras propias vidas, también para nosotros era necesario el regalo de Dios para la vida de cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 9, versículo 2, dice así: esta es cómo se encontraba el pueblo de Israel, cómo lo veía Dios. Y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta era la condición del pueblo. Dice que ellos moraban en oscuridad, en tinieblas. Imagínense esto de tierra de sombra de muerte. Pareciera como que fuera una película de ultratumba, de zombies. Tierra de sombra de muerte. Y es que el pecado definitivamente aleja a las personas de Dios. Y en el caso particular de nosotros como seres humanos, hermanos, también podemos vernos identificados como cada uno de nosotros estaba. ¿Cómo era la condición humana, hermanos? Para que también este regalo pudiera ser de bendición para nosotros. Y es que es una condición que la vemos reflejada desde el libro de Génesis en el capítulo 6, en el capítulo 3, perdón, donde Adán y Eva pecaron y fueron llenos de esta situación pecaminosa que nos alejó de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Estamos viendo Génesis capítulo 3, versículo 6. Tomó del fruto y comió y dio también a su marido, a Adán. Entonces, esta desobediencia, dice la palabra de Dios, que produjo en el ser humano muchísimos aspectos que vinieron a dañar completamente a la raza humana. El hombre y la mujer, en los versículos siguientes de este pasaje que hemos leído, fuimos maldecidos como humanidad. El hombre y la mujer estaban hechos para tener comunión con Dios, pero Dios indicó que el ser humano, al haberle desobedecido, había sido manchado de maldición. Y lo que en el plan de Dios era que el hombre pudiera estar siempre con Dios, por causa del pecado se había destruido y alejado. La tierra también, hermano, fue maldecida por causa del pecado del hombre. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, en la tierra, en las noticias vemos que han habido terribles desastres naturales por todos lados, y cada vez se ven mayores, y esto muchos estudiosos bíblicos logran entender que es consecuencia del pecado de Adán y Eva, que ha venido destruyendo la humanidad, que ha venido destruyendo también la tierra. Otra cosa es que el estado del hombre en la tierra sería por medio de dolor y sufrimiento. El trabajo, le dijo el Señor a Adán y Eva, que iba a ser duro, y creo que todos nosotros que llegamos a algún momento a trabajar nos damos cuenta que el trabajo, que es algo de bendición, pero también a veces es difícil y cuesta. Las situaciones laborales, ya no se diga si trabajamos la tierra, si dependemos de otras cosas. El ser humano al final, hermano, vería la muerte. El hombre, la raza humana no había sido diseñada por Dios para que muriera, sino que para que estuviera con él. Pero por causa del pecado, Dios decretó que el ser humano iba también a morir.
El hombre desarrolló, hermanos, el orgullo, la ambición, la envidia, el odio y el rencor, la enemistad con Dios se propagó por toda la humanidad. Dice el libro de Romanos que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado pasó a toda la humanidad, la muerte contaminó a todos los hombres. Y en el caso de Adán y Eva no pasó mucho tiempo para que sucediera el primer asesinato de un ser humano. No fueron años después, fue después de esto, hermanos, del pecado y todas esas cosas que nosotros podemos ver. Entonces, debiéramos, hermanos, de considerar y evaluar, perdón, que la raza humana, hermanos, llegó a un nivel que los teólogos le llaman la depravación total de la humanidad. Y le voy a mencionar esto, ¿por qué? Porque muchas veces las personas nos sentimos que somos algo buenos o que tenemos partes no tan malas, formas de ser que no son tan malas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña de que el ser humano fue por causa del pecado, perdón, se fue el hermano a predicar allá, ¿verdad? Por causa del pecado se fue para allá. Por causa del pecado, hermanos, hemos sido dañados y afectados nuestros sentimientos, nuestra voluntad y todo nuestro ser está manchado. Aún nuestras buenas intenciones o nuestros buenos deseos llevan manchas del pecado en nuestra vida. Esto los teólogos le han llamado la depravación total. Y usted puede ver aquí en este texto, Juan 8:34. Leámoslo por favor. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Todas las personas que hacemos pecado, no sé si habrá alguien aquí que ha hecho algún pecado alguna vez, pero todos los que hacemos pecado, dice la Escritura, que somos esclavos del pecado. Hemos venido a ser liberados por Cristo, pero estamos hablando de la condición en general de la humanidad. También, hermanos, otro aspecto es que el ser humano llegó a la condición de muerte espiritual. Su comunión con Dios. Imagínense que Adán y Eva platicaban con Dios, pero llegó un momento que se tuvieron que esconder, avergonzados de Dios. Dios no les había hecho nada. Ellos habían fallado a Dios. Ahora el hombre, el ser humano en su naturaleza no quiere depender de Dios, quiere hacer sus propias cosas, quiere caminar sus propios caminos, quiere tener sus propios criterios y no los criterios de Dios. Esto es consecuencia de lo que le han llamado la depravación total. La palabra depravado nosotros lo vemos en las películas de muerte y todo eso, pero es una verdad que está en la mente del hombre, alejado de Dios por naturaleza. Y así, hermanos, la condición del hombre le lleva incluso a una muerte eterna espiritual si no se arrepiente. Es tan complicado el hecho de que la humanidad se haya alejado de Dios y que esta semilla de pecado haya pasado a todos los seres humanos. Y es que si una persona, hermano, no conoce verdaderamente a Dios, no recibe o no viene al arrepentimiento genuino a Dios, puede estar aquí, puede estar en una iglesia de 1.000.000 de miembros, pero si no ha tenido esa realidad, hermano, su final va a ser lamentablemente el infierno. Y mucha gente no le gusta que le hablen de eso, que le prediquen de eso, porque queremos que cuando oímos hablar de Dios todo sea lindo, todo sea bonito. Pero hay una realidad, hermanos, y es que necesitamos conocer ese regalo de Dios, porque es urgente, así como el pueblo de Israel, cuando le fue anunciado que vendría el Mesías, estaba en tinieblas y en oscuridad y en un lugar como de zombies, así el ser humano por naturaleza. Si tú naciste de un hombre y de una mujer, tú naciste manchado con el pecado. Y todas estas consecuencias están en tu vida y necesitas conocer realmente a la persona de Cristo. De eso se trata entonces, hermanos, la Navidad y este regalo que Dios envió al mundo. No son los regalos, hermanos, no es el pavo, pues como le digo, si me quiere invitar, con mucho gusto, yo le doy mi teléfono. Yo llego, hermano, qué bendición. Pero lo más importante es que Dios dio a su Hijo, nos envió a su Hijo Jesucristo. Se conmemora en estos tiempos del 24 de diciembre
pero realmente no se tiene una fecha específica. Es solamente para conmemorar como tradición. Lucas, en el capítulo 2, versículo 14, dice que los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y es, hermanos, el anuncio del regalo de Dios para nosotros. Nos deberíamos de regocijar sabiendo que Cristo fue entregado por nuestra vida. Y como lo que acabamos de compartir, hermanos, era necesario que Él viniera. Era necesario que le conociéramos, porque usted y yo estábamos o pudiéramos estar en tinieblas si no hemos venido realmente a un encuentro personal y genuino con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. ¿Cuáles son las características de este regalo que Dios nos envió? Dice Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Yo me ponía a pensar, ¿y por qué cuando vino Dios a salvarnos, por qué no se presentó como un superhéroe? ¿Por qué no se presentó? ¿Por qué no descendió de los cielos? Nunca ha pensado eso usted, quizás solo a mí se me ocurre, pero yo decía, ¿por qué no vino como un rey? Y a decir, sino que se presentó, vino, o dice la escritura que fue dado como un hijo, como un bebé. Y hay muchas cosas en las escrituras que nosotros debemos de comer, de considerar y tomar en cuenta. Dios, hermanos, el Hijo de Dios tomó la forma humana para poder llevar sobre él el pecado de la humanidad. Él vino y se hizo, imagínense, hermanos, de que en el tiempo que Jesús nació, si usted lee los textos, se va a dar cuenta que no solamente nació en condiciones precarias, en condiciones difíciles, sino que también fue perseguido como un niño. El Rey del universo, yo estaba leyendo un texto donde el Señor le decía que los cielos de los cielos no le pueden contener, que Él es antes de todas las cosas. Y sin embargo, en su momento de venir a salvar a la humanidad, tuvo que huir, tuvo que esconderse, tuvo que vivir y estar en condiciones sumamente precarias. Dice Isaías capítulo 7, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, porque era necesario que Él participara de la naturaleza humana para poder morir por usted y morir por mis pecados también. Si Él hubiera venido como rey y como Dios, digámoslo así, en esplendor y en grandes, y no hubiera participado de la naturaleza humana, no se hubiera podido identificar con la humanidad. No hubiera podido cargar con sus pecados y con mis pecados, pero por amor Él tomó forma humana. Fíjese, el cielo, dice la escritura, es el trono de Dios, y la tierra dice que es donde Él se para que logremos entender un poco la grandeza de Dios. Y en esa grandeza Él tuvo que convertirse en un bebé y nacer milagrosamente de una mujer y participar de carne por amor a cada uno de nosotros. Si Él no hubiera hecho eso, usted y yo no estaríamos aquí, ni tuviéramos un poco de esperanza. Tenemos esperanza porque Cristo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y murió. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? Sabiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Los judíos, hermanos, esperaban un libertador, un hombre poderoso que viniera a liberarles de la esclavitud de Roma. Sin embargo, Él vino y nació como un bebé. Dice, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 6, no sé si lo anoté. A ver. No, todavía no. Isaías 2, versículos 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Fíjense que Jesús, el Señor, no fue obligado a tomar forma humana, no fue obligado a humillarse, dice que Él se humilló, Él se hizo hombre, participó de su naturaleza. Otra cosa importante, hermanos, que
Dios, tomando la naturaleza humana, es capaz de comprendernos, de entender nuestras debilidades. Dice la Escritura que fue tentado en todo, pero nunca pecó, se mantuvo en fidelidad. Usted tiene luchas, usted tiene dificultades, y algunas veces creemos que Dios no nos entiende, no nos comprende, o que Dios está lejos. Pero este texto que dice que Él se hizo hombre nos hace ver que Él tuvo las mismas necesidades físicas que nosotros tenemos, las mismas tentaciones sin haber pecado. Entonces Él te comprende, sabe lo que tú necesitas, porque Él participó de la naturaleza humana. Siendo Dios, dice que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. A esto le conocen también, hermanos, en la teología, por si usted lo escucha en algún lado, la unión hipostática, que es la unión de Dios, del ser todopoderoso, que el universo no le puede cubrir, no le puede llenar, ¿verdad?, con la naturaleza tan pequeña de un ser humano. Pero lo hizo por amor y para que nosotros podamos contemplar esa parte de Dios. ¿Y cómo se presentó este niño, hermanos? Y aquí se mencionan, el texto menciona algunas características que nos deberían de llevar, hermanos, a admirar este regalo, a apreciar este regalo, porque ha sido para nosotros. Dios en su naturaleza, hermanos, como Dios, no necesita de nosotros. Fíjense que Dios no necesita de su admiración. Y como estábamos aquí en la mañana cantando, tampoco necesita que nosotros le cantemos, hermanos. Pero en su naturaleza y como Él es adorable y es admirable y nos da la bendición de participar, de poder conocerle y poder apreciar que Él haya venido a la vida de nosotros. Dice Isaías capítulo 9, versículo 7, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algunos han dicho que cada uno de estos nombres, cada una de estas características tiene que ver con muchas necesidades que como seres humanos tenemos. Por ejemplo, la palabra admirable o consejero en el original está unido, admirable, consejero, y muchos de nosotros necesitamos de la sabiduría, necesitamos conocer cómo obra el Señor y cómo es la voluntad de Dios, y Él nos permite a través de su naturaleza conocerle. También dice que Él es el Dios fuerte, el Rey soberano sobre toda la tierra, vino como un bebé, hermanos, para que le pudiéramos conocer. Ese Dios que decíamos a un principio que conoce nuestras necesidades, Él está con nosotros, hermanos. Ese Dios fuerte, ese Dios poderoso, tiene la capacidad de hacer cualquier cosa que está en su voluntad, hermanos, y en sus planes. También es un Padre eterno, un Padre protector. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?, dice el libro de Romanos. Tribulación, angustia o persecución. Él es nuestro Padre. Si tú le has conocido, si tú has venido al conocimiento de Cristo, si ese niño que nació también ha nacido en tu corazón, hay un Padre que te cuida y te guarda. Aun cuando nuestros padres terrenales no estuvieran, Él es nuestro Padre. Y también es mencionado como el príncipe de paz, porque Él ha permitido que se viniera la paz, la reconciliación de Dios a nuestras vidas, y le pudiéramos así conocer. Amén, hermanos. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y de quien nosotros, Él espera que nosotros podamos admirarle a Él y poder reconocerle. ¿No? Dice la última parte del texto, hermanos, si me acompañan a Isaías capítulo 9, porque la relación de Dios, digamos, hermanos, o el nacimiento de Cristo, o la Navidad, digamos, no solamente es un evento que sucedió, sino que esto nos afecta. Si tú has venido al conocimiento de Dios, esto nos afecta hasta la eternidad. No solamente una vez y que ya vino el Señor y estuvo, sino hay algo muy importante. Dice en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y, como dice, hermano, para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos. ¿Qué tan importante o cuánto estamos valorando el regalo de Dios para nuestras vidas, hermano? Es un evento nada más, es un regalo, es como dicen, el Black Friday nada más, la Navidad importante. En el plan de Dios, el nacimiento de Cristo y la venida de Cristo a la humanidad. Y esta bendición dice que es permanente, es eterna. Debería de ser lo más importante para nuestras vidas. Es un regalo muy especial. Vamos a leer esos dos pasajes, hermanos. Dice en Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí el Rey viene montando sobre un pollino de asna. Él vino, hermanos, vino humilde, vino a esta tierra humilde y se presentó humilde, tomando forma humana para poder salvarnos. Sin embargo, hermanos, también como dice la palabra, que es algo que no solamente es para un tiempo, sino que es eterno. También Él anuncia que Él ha de venir como Rey nuevamente, pero ya no, hermanos, va a ser un retorno en humildad, sino que su retorno va a ser para corregir todas las cosas que han quedado pendientes. Y Él espera, hermano, que nuestro corazón esté expectante de su segunda venida. Vea conmigo ese texto que está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Este niño, hermanos, que nació hace más de 2000 años y que en estos días se conmemora y se celebra, también va a regresar, hermano. Va a regresar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en aquel entonces, hermano, dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro. Muchas personas en los textos de los profetas dice que se van a esconder cuando vean la venida y el resplandor de la gloria de Dios. Van a pedir a las piedras que les cubran, y se van a querer meter en las hendiduras de las piedras de las montañas para esconderse de la gloria de Dios, porque oyeron de la venida de Cristo, supieron que Él había venido como un bebé y que debían de volverse a Él, y no se volvieron a Él. Pero en aquel tiempo, cuando Él venga, no habrá oportunidad. El tiempo es ahora, la Navidad, hermanos, el regalo de la Navidad. Debemos de valorarlo, apreciarlo y esperarlo. Es un Dios tan bueno, hermanos, que nos llama a volvernos a Él. Dice Apocalipsis 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él vendrá, hermanos, por segunda vez. Y Él espera, hermanos, que nuestro corazón se vuelva a Él, que nosotros podamos valorar. El mundo, como decíamos, actualmente, este mes, ayer creo, antier, andábamos en un centro comercial, la gente abarrotada haciendo compras, y está bien, hermanos, qué bendición. Pero muchas veces olvidamos que lo más importante es que Él vino por nosotros.
Él dio su vida por nosotros, que nació en las condiciones más precarias, más difíciles, siendo el Rey del universo, por salvarte, por salvarme a mí, por amor a nosotros, cuando nosotros no le buscábamos. Y muchas veces, hermanos, no lo valoramos, pero un día Él vendrá nuevamente. Muchas profecías actualmente se están cumpliendo, muchas situaciones, cuando tú ves lo que están hablando los grandes estudiosos de la Biblia, están viendo que el tiempo está cada vez más cerca, cada vez más cerca. Muchos de nosotros puede que lo veamos, o nuestros hijos lo vean, o nuestros nietos, pero estamos en tiempos que ya la venida del Señor está bastante cerca. Los tiempos se están cumpliendo. Y Él nos llama en este momento a valorarle a Él como aquel que nació por nosotros, a contemplar a ese Dios que nos amó de tal manera, como dice Juan 3:16, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Así que, hermanos, en esta mañana quisiera invitarnos a ponernos en pie y poder orar al Señor. No sé si decíamos muy corto, hermano, no, está bien. Pero el sentido es, hermanos, poder valorar, poder apreciar. Ya estamos a un día, pues mañana empezamos el mes de diciembre. ¿Cómo vamos a valorar lo que Cristo hizo por nosotros? Su muerte, su resurrección, el habernos llamado a salvación. Vamos a salir a buscar regalos, a buscar también, hagámoslo, hermanos, no hay problema. Pero recuerde valorar quién es Cristo para usted. Reflexione en estos días. ¿Cómo fue que le encontré? Tal vez conociste a Cristo porque tu familia son cristianos y a través de ellos. Muchos de nosotros no tuvimos esa bendición. Conocimos al Señor bien golpeados, bien caminando en pecado de maneras terribles. Pero ¿hasta dónde ha llegado el amor de Cristo a tu vida que te tiene aquí ese día? Para poder valorar que Él te ha amado de tal manera que vino a este mundo y se entregó por cada uno de nosotros por amor. Hay perdón, hermanos, hay esperanza en Cristo. Las cosas que vemos a nuestro alrededor, la cena y todo eso, van a pasar, hermano. Todo va a pasar en esta tierra para valorar la venida de Cristo a esta tierra y que le ha amado. Hay un canto que dice, contempla a Dios. Él está en su trono. Él le ha amado con amor eterno y le sigue amando con amor eterno. Él tomó la naturaleza humana porque le conoce y le entiende. Nadie te va a amar más que Jesucristo el Señor. Él es Padre eterno, príncipe de paz, y dilatado de su imperio, de su reino, no tendrá fin. Él vendrá, hermano. Él va a venir nuevamente a reinar en esta tierra. En esta mañana podamos contemplarle a Él y decirle, Señor, perdóname si yo he estado inmerso en otras cosas y no te he valorado, no he valorado que tú hayas venido por mí, que hayas nacido en esta tierra. Amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién montó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, contempla a Dios. En su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey,
nadie es como Él. Venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? Admirable consejero, cuestiona lo que Él habló. ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contemplador, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorarle. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reinas con poder. Contemplador, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorarle. Sí, Señor. Aleluya, Rey de Reyes, Señor de Señores. Reinarás por siempre. 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 Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorarle. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor, por haber venido, haber tomado forma de siervo, Señor, y habernos dado, Señor, la salvación. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque te hemos podido conocer, Señor, por gracia, Señor. Permítenos en este tiempo, Señor, valorar tu venida, Señor. Tu venida, Señor, a mi vida primeramente, Señor, tu venida a este mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.